¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo video de un servidor, esperando que les sea también de mucha utilidad. Vamos para allá. Muy bien, se acordarán en el último video donde hablamos sobre la diabetes mellitus tipo 2, que es la que más manejamos aquí en la consulta, sobre todo de los síntomas tempranos y lo que da como resultado la prediabetes o la diabetes incipiente, que es lo que nosotros estuvimos manejando. Ahora, en este video, vamos a hablar un poco sobre las complicaciones que pueden ocurrir por dejar avanzar la enfermedad. El paciente muchas veces se confía y aunque tiene sus tratamientos instaurados, ya sea por un servidor o por un colega, desgraciadamente no llevan adecuadamente su tratamiento. Entonces, cuando el paciente deja avanzar la enfermedad, vamos a notar que se empiezan a afectar tejidos del sistema nervioso central. Entre ellos se va a afectar la vista y también se va a afectar todo lo que es el sistema periférico, el sistema nervioso. Y además la circulación, que puede ser a gran escala, que puede afectar todo el sistema cardiovascular y el corazón, o puede ser en la microcirculación, todo lo que está hasta lo más distal, donde el corazón tiene que bombear la sangre, y sobre todo en los pies, que reciben la presión de todo el cuerpo, muchas veces ya con la obesidad o el sobrepeso que tenga el paciente. Entonces, cuando se afecta esta situación, el paciente va a empezar a tener alteraciones a ese nivel. Y no solamente a nivel de las extremidades, también se afecta mucho la función de los riñones. Y obviamente, conforme va pasando el tiempo, vamos a afectar a todo el organismo de la persona enferma. Ahora bien, antes de continuar con todas las afectaciones que van a ocurrir en la microcirculación, en el sistema nervioso, en los riñones, simplemente los niveles de azúcar van a empezar a fluctuar de una forma más importante. Incluso hay pacientes que se acostumbran a tener niveles de glucosa muy elevados. Pacientes que dicen, yo tengo 300 de glucosa y así me siento muy bien. Sí, a lo mejor no tienes molestias en ese momento, pero ese azúcar elevado va a ocasionar que en el organismo se empiecen a desencadenar diferentes factores inflamatorios, que no solamente está en las arterias, sino también está, reitero, en el sistema nervioso a largo plazo. Y reitero, la función renal que va bajando, 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 y de pronto el paciente empieza a sentir que se le hinchan los pies, que se le hinchan las manos, a veces hasta amanecen con los párpados hinchados, que ya es un signo de que empezamos a tener afectaciones. Las complicaciones de la diabetes se pueden dar de forma aguda o de forma crónica. Las complicaciones agudas vienen a ser el coma hiperosmolar, la cetoacidosis diabética y lo que es el cuadro de hipoglicemia o hipoglucemia, que es la reducción en los niveles de azúcar brusco en la sangre. Y las complicaciones crónicas tienen que ver con la afectación que se va dando a nivel periférico, ya sea en la vista con la retinopatía diabética, ya sea en los riñones con la nefropatía diabética o a nivel de las extremidades, que es el famoso pie diabético. Entonces, cuando la glucosa la tenemos muy elevada, pues el paciente empieza a deshidratarse, porque conforme va los riñones eliminando el exceso de glucosa, también se eliminan muchos líquidos, mucha agua del cuerpo, y se va concentrando la glucosa. Y esa glucosa, cuando ya nada totalmente en nuestra sangre y llega a niveles de los 600, es muy posible que el paciente pueda perder conocimiento y entrar en estado de coma. Se llama coma hiperosmolar. Y es una de las complicaciones más agudas de la diabetes. A veces, aunque no es frecuente de la diabetes tipo 2, el cuerpo lo que empieza a eliminar son cuerpos cetónicos. Por el cambio metabólico se empieza a provocar mucha acidez en la persona. Y entonces también el exceso de acidez puede dar un coma que se llama cetoacidótico en el paciente. Entonces la descompensación es total en lo que es el equilibrio, se llama hidroelectrolítico en el paciente. Por eso hay que cuidar mucho esos niveles de glucosa en sangre. A esta reducción muy fuerte de los niveles de azúcar en sangre, que también es muy malo para el paciente diabético, se le llama hipoglicemia. Y cuando llega a ser demasiado grave, entonces el paciente pierde conocimiento y entra en lo que se llama estado de coma hipoglucémico. Y totalmente independiente de que el paciente haya tenido un evento cardiovascular, llámale un infarto. Por eso mismo es importante cuidar que los niveles de glucosa ni estén demasiado elevados, ni tampoco que estén muy bajos. Y ese equilibrio es el que tiene roto el paciente complicado. Cuando nosotros tenemos
avanzado el cuadro ya en sistema nervioso, se empieza a tener lo que se llama neuropatía diabética. Los nervios no van a mandar bien el mensaje porque están desgastados, están, por decirlo así, quemados por la glucotoxicidad, así llamamos la toxicidad del azúcar en los nervios. Entonces pueden disparar, pero disparan dolor, y el dolor puede ser como ardor a lo largo de las piernas, de las extremidades, o también puede uno dejar de sentir absolutamente ninguna molestia. Dicen, pues es que yo tuve un golpe en el pie o tuve una cortada y no me di cuenta. ¿Y qué pasa si esa lesión que uno llega a presentar se infecta? Pues obviamente va a avanzar, y recuerden que los pies es fácil que se pueda haber infecciones no solo por bacterias agresivas, sino por algunos que se llaman anaerobios, que no utilizan el oxígeno y que pueden literalmente pudrir las extremidades del paciente. Conforme se va instaurando el cuadro en las extremidades donde hay una buena circulación, podemos tener el riesgo de que ante la necrosis o gangrena de un dedo del pie sea necesario amputar. O también esto puede ocurrir cuando nosotros tengamos una lesión ya en el pie, o incluso en la pierna, o incluso hasta la cadera. Hemos visto cuadros que son muy agresivos. Pero reitero, esto es evitable si nosotros logramos que la enfermedad avance a llegar a ese grado que se llama pie diabético. Continuando con la afectación del sistema nervioso, vamos a notar que la vista se empieza a afectar. ¿Por qué la vista se empieza a afectar? Muy sencillo. Recuerden que en el ojo nosotros tenemos una comunicación hacia lo que es el sistema nervioso por medio del nervio óptico. El nervio óptico está detrás de los ojos. ¿Pero cómo recibe la señal? Por medio de la retina. La retina es un conjunto de nervios que tenemos detrás del ojo que está fija y que recibe prácticamente todas las imágenes y se encarga de procesarlas. Entonces, cuando el paciente empieza a tener esa afectación circulatoria y también nerviosa, entonces la vista empieza a disminuir. A grados ya muy extremos podríamos tener incluso ceguera, que se llega a presentar por la retinopatía diabética. Y dicen que como tenga los ojos el paciente, así lamentablemente también tiene los riñones. Al mismo grado van avanzando. La afectación de los riñones va siendo progresiva. En un principio, pues los riñones, cuando tenemos elevados los niveles de azúcar, empieza a eliminar el exceso, cuando la glucosa está por encima de los 200 miligramos por decilitro. Pero si esto sigue avanzando, pues llega un momento en que aunque logre eliminar el riñón, pues ya no elimina tanto, se empieza a concentrar más la glucosa en la sangre, y entonces más daño a los riñones, y es un círculo vicioso. Entonces estos riñones van perdiendo cada vez más su función, y entonces empiezan los pacientes por eso hincharse, pero también empiezan a eliminar proteínas. La principal proteína que podemos manejar en el cuerpo es la albúmina. Entonces, antes de que se presente esa eliminación de albúmina por la orina, donde podemos saber que ya hay un grado de insuficiencia renal, podemos ver que existe una eliminación muy pequeña, a la cual le vamos a llamar microalbuminuria. Ya en el grado extremo, en que el paciente pues ya no tiene una función renal adecuada, una insuficiencia renal se ha ido instaurando a un grado en el cual ya no puede eliminar los desechos que sacan nuestras células, la creatinina, la urea, entre otros metabolitos. Y entonces estos metabolitos concentrados en sangre van a empezar a intoxicar al paciente. Por la función del riñón es quitar toxinas, entre otras, obviamente. Entonces, conforme se van a almacenar esas toxinas, se afecta el sistema nervioso central y el paciente pues va a empezar a requerir un sustituto de sus riñones. Es cuando se requiere la famosa diálisis, la diálisis peritoneal, o también la hemodiálisis, que se hace con aparatos que son externos al cuerpo, pero al final de cuentas la función es la misma: limpiar el exceso de toxinas que nuestros riñones ya no pueden limpiar. Algunos pacientes pues son candidatos, cuando esto es posible, para algún trasplante, pero normalmente cuando es por diabetes, la enfermedad está avanzada a todos los niveles y ya no son candidatos. Entonces, conforme avanza la enfermedad, pues obviamente contenerla es un poco más complejo, y a veces se requiere no nada más del esfuerzo del paciente llevar una dieta correcta, de tomar sus líquidos correctos, de hacer ejercicio aeróbico, sino también, así como se empieza con una medicina, se puede manejar la terapia dual, la triterapia, pero llega un momento, tarde o temprano, en que si el paciente no se cuidó lo suficiente, se agotan
las reservas de las células beta en el páncreas, que son las que producen la insulina. Y si ya no tengo células beta que me produzcan insulina, ¿qué va a pasar? Que ya no tengo insulina en el cuerpo. Y si ya no tengo insulina, pues obviamente la glucosa tiene vía libre para aumentarse. Y es cuando vienen las complicaciones agudas y muchas veces se van agudizando las crónicas también. Por eso es importante controlar eso. Cuando el paciente entra a lo que nosotros llamamos fase catabólica, entonces al ya no haber insulina, la glucosa ya origina las complicaciones agudas y muchas de las crónicas se van agudizando. Pero lo más importante es que el paciente empieza a perder peso corporal y luego algunos se engañan y dicen, ya estoy bajando de peso sin hacer dieta. Sí, pero estás eliminando proteínas, no grasa. En pocas palabras, la diabetes está consumiendo a tu organismo. Y en lugar de generar esto salud, pues obviamente está acabando que la salud se termine por completo y puedas terminar en un hospital o incluso en la muerte. Al final, ¿saben por qué se mueren los pacientes diabéticos? No nada más porque no funciona el riñón y la insuficiencia renal puede generar en sí el fallecimiento de la persona. La gran mayoría de los diabéticos, como no tienen ningún síntoma de dolor en el pecho muchas veces, se mueren por un problema cardiovascular. Llámale un infarto de miocardio o puede ser un infarto cerebral o puede ser una tromboembolia, pueden ser muchísimas complicaciones, pero todas son del sistema cardiovascular porque la circulación queda muy afectada y el sistema nervioso también. Entonces, cuando viene ese cuadro, de pronto la persona pierde el conocimiento y casualmente se ha encontrado que los centros cardiovasculares se asocian cuando viene un cambio dramático en los niveles de glucosa hacia abajo. Por eso, cuando se quiere manejar insulina o medicamentos de urgencia y lo hacen mal, el paciente puede terminar descompensado y es cuando viene el susto. Entonces, no se trata de espantar a mis pobres pacientes. Entendemos que la diabetes puede ser una enfermedad terrible si no se cuida. Nosotros estamos para evitar que vengan las complicaciones. Ahí es donde entra el meollo de tratamiento de un servidor. Si nosotros hacemos los hábitos correctos, damos el tratamiento y el paciente lo sigue al pie de la letra, lo tenemos en las historias de éxito. Pacientes que cada vez se ven mejores resultados, que cada vez pacientes que tenían diabetes se han controlado y que tienen una sobrevida de muchos años de calidad. Porque no nada más que diga voy a vivir más, sino cómo voy a vivir esos años que me quedan con mi organismo completo para poder salir a caminar, salir de viaje, disfrutar de la vida y de vez en cuando, ¿por qué no?, de algún alimento que me guste, pero en general mis hábitos son sanos. Entonces el límite de tratamiento de un servidor está hasta donde logramos evitar la fase catabólica. Porque yo busco que mis pacientes bajen de peso, que regulen sus hábitos de alimentación, de agua y de ejercicio. Cuando ya viene la fase catabólica, el paciente forzosamente va a requerir insulina. La insulina ya va a evitar que el paciente baje de peso. Claro, se va a combinar con otros tratamientos, pero esto ya es más complejo, porque el paciente requiere una vigilancia mucho más estrecha que la que yo le puedo dar, sobre todo con los viajes que hago aquí a Ciudad de México y a la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Entonces sí es necesario que estén bajo el control de un especialista en medicina interna o endocrinología. No los manejo yo, aunque haya colegas que tengan la medicina general y que decidan manejarlos. Muy respetable, pero por el tipo de trabajo que nosotros tenemos y la cantidad de consulta, así es como nosotros tenemos nuestro límite. En resumen, vamos a tener con el tratamiento de un servidor la prevención y el avance de la diabetes. Es muy importante llevar correctamente los hábitos de agua, de ejercicio y una correcta alimentación para que podamos tener esa reducción del peso corporal. Y en caso de que el paciente ya sea prediabético o diabético, seguir sus medicinas al pie de la letra para que los resultados sean los correctos y de esta manera el tratamiento sea un éxito. Entonces, los invito cordialmente a que no dejen de aprovechar el conocimiento que les estamos transmitiendo, no solo en las consultas o a través de estos videos. Nútrase de información, lean un poquitito para que tengan la oportunidad de evitar que venga esta enfermedad que puede ser, reitero, muy temible, pero si no se cuida. Bueno, pues eso es todo por el video del día de hoy, esperando que con el anterior ya deje completo lo que es el tema de la diabetes. Obviamente tocaremos otros tópicos en videos próximos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos para el próximo video. ¡Hasta pronto! Adiós.